Cuando te enfrentas a un fenómeno que no puede integrarse en la perspectiva ontológica imperante, las opciones son ignorarlo, forzar a que encaje en el paradigma existente, o bien modificar y expandir tu cosmovisión. Respaldado por la evidencia clínica, sentí que debía optar por esta última posibilidad. Creer que estas experiencias son de alguna manera reales, aunque aceptarlas suponga desafiar mi concepto de la realidad. Palabras de John Edward Mack. Hemos de avisar que este reportaje está plagado de sorpresas, de lo inesperado, pero lo más importante de todo ello es que las sorpresas han llegado en forma de evidencias. Palabras de Pim van Lommel. Los hechos no pueden ser negados porque no sean coherentes con las teorías científicas. Así que a modo de advertencia, si usted no se siente una persona preparada para conocer la existencia de otras realidades, no continúe visualizando el siguiente contenido, ya que corre el riesgo de fracturar todos sus esquemas. He de confesar que este viaje ha sido algo improvisado. Una decisión de última hora, ya que sentí como una especie de llamada para acudir a Montserrat y a su entorno natural. Además de que debía entrevistarme personalmente con José María Gómez Montiel, a quien denomino el allegado. Más adelante veréis por qué le llamo así. Al margen de impregnarme una vez más de la energía de la montaña de Montserrat y de conocer los tradicionales puntos de encuentro y enclaves que forman parte de lo que podría denominarse ruta ufológica, además de investigar más de cerca el caso Hommel, carecía de expectativas de registro coincidiendo con mi visita al lugar. Pero sin embargo, bien llamémoslo capricho del azar o bien causalidad, en apenas 2 días se dieron 7 sucesos, con registros en forma de evidencias fotográficas e incluso un audio. Si nos ceñimos a lo estrictamente religioso, el monasterio de Montserrat atrae peregrinos principalmente desde el año 1409, año en el que se convertía en una abadía independiente, aunque ya atraía visitantes debido a las narraciones de los milagros y prodigios que obró la famosa Virgen, cariñosamente conocida como la Moreneta, debido a su color de piel oscura. Pero más allá de lo religioso, Montserrat y su entorno natural encierran anécdotas y sucesos que a su vez podrían calificarse como hechos relacionados con lo pagano, debido a testimonios de avistamientos de seres calificados como mágicos o que no son de este mundo, como sucede, a su vez, con los objetos voladores no identificados. En el año 1977, Luis José Grifol comenzó a tener sensaciones en su organismo y contactos telepáticos con seres y con las luces que se movían en el cielo. Se preguntarán por qué motivo la misma es calificada como una montaña mágica. Se la relaciona con avistamientos de ovnis, con la existencia de portales dimensionales. También se dice que puede que oculte el Santo Grial. El mismísimo jefe de las SS del régimen nazi, Heinrich Himmler, visitó Montserrat el mismo día que Franco y Hitler se entrevistaban en Hendaya, el 23 de octubre de 1940. Se presentó en la abadía y recibió una negativa por parte del abad que se encontraba en ese momento, así que regresaron con las manos vacías. Cerca del recinto perteneciente a la abadía de Montserrat, cada día 11 de todos los meses, se vienen encontrando multitud de personas por un curioso motivo. Y es que el día 11 de noviembre de 1979, debido al caso de Manises, que fue famoso a nivel nacional, se queda para avistar lo que se denominan naves trazadoras en la explanada de los avistamientos de Montserrat, ya que muchos son los testigos en este enclave. También se dice que emana energía de la montaña mágica. Muchos afirman que existen puertas que conectan a distintas dimensiones y que incluso hay una conexión directa entre el reino subterráneo de los dioses intraterrenos y Montserrat. Según cuenta la leyenda, el portal dimensional fue creado por los antiguos atlantes. Además, estudios afirman que en su interior hay un lago subterráneo, ya que se trata de una montaña hueca, y se dice que es allí donde se conserva el Santo Grial. Un dato muy distintivo de este lugar es la multitud de desapariciones de personas, ya que muy numerosas son aquellas las que se adentraron en esta montaña y desaparecieron sin dejar rastro. La gente de la zona afirma que esto sucede semanalmente. Se dice que a menudo una especie de magnetismo hace que muchas personas pierdan la orientación. Curioso el dato de que no existan cifras oficiales para estos casos de personas desaparecidas. ¿Qué características hacen que la montaña de Montserrat sea un lugar tan especial? Situada a una altitud de 1236 metros sobre el nivel del mar,
parte de la época del Eoceno, que comenzó hace unos 56 millones de años y terminó hace 34 millones de años. La misma época en la que se formaron algunas de las cordilleras más significativas del mundo, como los Alpes o el Himalaya. Geológicamente es un conglomerado de guijarros asentados en cemento calcáreo con dimensiones de aproximadamente 10 kilómetros de largo por 5 de ancho. Llega a superar a la rojiza montaña australiana, una montaña única formada por materiales diferentes, calificada como montaña mágica. De padres cordobeses, nace el 19 de septiembre de 1965 mi gran amigo José María Gómez Montiel. Nace en Barcelona y allí se cría y pasa gran parte de su vida. Siempre fue una persona muy especial, una persona que nunca ha perdido el brillo y la luz de un infante. Cuando conoces a José María te das cuenta enseguida de que no es una persona común y corriente, que simplemente es diferente en su manera de percibir el mundo. Pero además, como dato curioso o cuanto menos interesante, rondando los 10 años de edad fue intervenido y le extrajeron las amígdalas, algo muy típico que solía practicarse por aquel entonces. Tras la operación se realizaba un seguimiento de los pacientes y se realizaba un recuento de glóbulos para comprobar de qué manera afectaba esta intervención a los niños. Los médicos les dijeron a los padres que no entendían cómo era imposible realizar un recuento de estos glóbulos porque excedían en tal medida que no lo podían medir, algo para nada típico en los niños que habían sido intervenidos, las famosas anginas. Normalmente descendía la cantidad de glóbulos blancos. Sin embargo, la madre de José María no parecía mostrarse muy sorprendida. Hasta aproximadamente los 25 años de edad, José María Gómez Montiel vivió feliz y ajeno completamente a todo tipo de fenómeno paranormal, o más bien inconsciente de lo que había en su vida y de lo que iba a llegar. Un verano decide viajar a Calatuent, en Mallorca, con la que por aquel entonces era su pareja, para pasar unos días en un lugar tranquilo y rodeado de unas vistas maravillosas y de un entorno excepcional. Pero el 15 de agosto de 1991 todo cambia drásticamente. Surge un antes y un después a partir de un suceso escalofriante que tiene lugar ese mismo día, rondando las 9:30 de la noche y las 10 aproximadamente. Tras haber pasado un día tranquilo rodeado de esta naturaleza y de baño, José María y su acompañante no tenían ganas de abandonar el lugar. Así que decidieron quedarse hasta el anochecer. Pero empezó a refrescar y se sintieron algo destemplados, mientras que el resto de bañistas ya se retiraban de la cala. Así que decidieron sentarse en el vehículo de alquiler, mientras no dejaban de observar la panorámica. La cala quedaba maravillosa, tranquila y solitaria. De repente, una extraña quietud les producía a su vez una inquietud que les comenzaba a invadir por momentos. Esto hizo que todos sus sentidos se agudizaran, que incrementara su estado de alerta. Observando el entorno con detenimiento, un silencio sobrecogedor acaparaba la escena en ese momento. Se suponía que debería de escucharse algún animal, pájaro, al menos. Desconocía qué era lo que los estaba embargando en un mar de sensaciones desconocidas. A partir de este instante se acerca un relato estremecedor. Ahora viene lo verdaderamente insólito y sobrecogedor que les sucedió. De repente una luz hace que fijen su mirada en un objeto luminoso con forma de disco o tarta de 2 pisos de color muy brillante. Un objeto que se balanceaba suavemente a la orilla de la playa, dejando pequeñas olas en el agua. Ondulaciones que no saben si eran debidas a la vibración que emitía ese objeto o por contacto real con la superficie acuática. Les pareció que podía medir aproximadamente 20 metros de diámetro. Lo veían enorme, con bordes definidos a pesar de la fuerte luz que emanaba de sí. Lo que se mostraba ante ellos era tan sobrenatural que el pánico fue enorme. El miedo, debido a lo desconocido, les invadía profundamente.
Tanto es así que las manos de José María temblaban mientras buscaba una linterna en la guantera del vehículo. Como no daba crédito a lo que estaban viendo sus ojos, decidió enfocar con la linterna el objeto a pesar de que se encontraba muy cerca de ellos. Fue en ese mismo instante cuando pudieron distinguir una figura, un ser oscuro sobre el objeto. Aquella figura resultaba fantasmagórica, cubierta con un traje oscuro de cuerpo entero, semejante al hábito de un monje. Es la descripción más acertada, ya que llevaba capucha o una especie de casco. Sus pies no tocaban la superficie, o parecían no tocar la superficie del objeto. El ser flotaba en el aire a pocos centímetros del brillo que emanaba de semejante aparato. La imagen y la situación en la que se encontraban resultaba tan dantesca que la presión a la que se sentían sometidos era enorme, aumentando por momentos los nervios y el pánico. El ser parecía flotar de espaldas a ellos. Tenían un miedo terrible pensando en la posibilidad de que éste se diera la vuelta. José María, deslumbrado por la luz que emanaba de la extraña nave, dirige el haz de la luz de su linterna hacia el mismo ser. Y en ese momento este se gira y comienza un balanceo lento pero constante acercándose a la pareja que permanecía inmóvil y congelada de miedo en el automóvil. No lograron apreciar el rostro de este ser, pero los gritos y la desesperación se hicieron tan latentes y poderosas al grado máximo en esos momentos y en forma inconsciente y atropellada hicieron retroceder el vehículo pisando maleza y piedras a punto de quedar atrapados, escapando del lugar de una forma histérica, dominada por el pánico, con el único pensamiento en sus mentes de volver a la realidad. Pero parece que el fenómeno los persigue, de alguna manera. Totalmente fuera de sí, escapan por una carretera que circunda la playa, donde por un lado hay monte pedregoso y a la otra orilla se ve un acantilado que cae peligrosamente hacia el mar. José María se sentía impregnado de un sudor frío mientras su pareja lloraba y rezaba angustiosamente. Ambos solo deseaban alejarse de aquel lugar, pero en ese momento, después de una curva, divisan algo en el cielo, una enorme silueta oscura que ocupaba toda la dimensión de la carretera. Logran observar que tenía una forma muy similar a una manta raya marina, con una cabeza en forma de disco romboidal, ojos negros alargados como si fuera una especie de ventanas, y sin embargo parecía un extraño ser volador que se estaba abalanzando contra el coche muy rápidamente, inminentemente. Les pasa incluso rozando el techo del vehículo, sin llegar a producir ningún desequilibrio ni pérdida de control de la conducción. Después el ser volador se deja caer y se pierde en el barranco que circunda la carretera, pero la pareja no se detiene a mirar, solo desean escapar de allí lo más rápidamente posible. 2 kilómetros después aproximadamente divisan una ermita y deciden salir corriendo y parar allí para pedir socorro. Totalmente asustados, muertos de miedo, fuera de sí, son recibidos por un párroco que los recibe amablemente e intenta tranquilizarlos y escucha muy atentamente el relato que esta inesperada visita le regala. Sin embargo, aquel religioso no muestra demasiado asombro por lo escuchado y les explica que no son los primeros turistas en llegar a este lugar en un estado muy similar relatando encuentros de este tipo. Afirma conocer además personas de la zona que confirman extraños sucesos en aquel lugar. Al comprobar el vehículo, descubren que el ser ha dejado una huella en forma de arañazos. Después de esta insólita visión, ambos pasan semanas enteras sin dormir, con miedo y con un cierto trauma regresan de sus vacaciones a Barcelona. Cuando se reúne finalmente en Barcelona con su familia, llega a la casa descompuesto sin saber cómo plantear esta historia a sus padres. Su madre, en cuanto percibe su rostro descompuesto, le dice: «Hijo, no me cuentes más. Ha llegado el momento». Rompe con su silencio y le dice que ya es hora de que conozcas un secreto. Estos seres llevan con nosotros generación tras generación. Aunque tú no lo recuerdes, has estado con ellos desde que eras un bebé. Hemos estado en el interior de sus naves e incluso te han tenido en sus brazos. Con el paso del tiempo irás entendiéndolo todo. Desde ese momento, a partir del suceso, extraños sueños, visitantes de dormitorio, avistamientos de todo tipo, extraños souvenirs,
y un sinfín de hechos que no alcanzan a tener explicación racional, al menos desde la escasa perspectiva del raciocinio humano, forman parte del día a día de José María Gómez Montiel. Nos encontramos en la famosa curva del 11. Esta pequeña explanada recibe visitantes cada año todos los 11 de cada mes. Se reúnen aquí grandes grupos de personas, todas ellas interesadas en el fenómeno OVNI. Por fin nos hemos conocido, por fin nos hemos encontrado. Tenemos aquí nada más y nada menos que a José María Gómez Montiel. Ella ha venido, Mapi ha venido a ver la montaña de Montserrat y a conocernos. Y yo tenía también el placer de conocerla y aquí está. Ya, bueno, aquí estamos, mejor dicho. Mapi escribnos José María Gómez Montiel, el allegado, como le llamo yo. Sí, de contactado nada. De contactado nada, ha llegado. Esto es un nivel supremo, ¿no?, de contacto, digamos, de lo que se conoce el contacto. Es más o menos, diríamos, que una especie de familiar de una raza en concreto que viene, lo sigue desde vamos, el inicio de los tiempos, en cuanto a su familia, en cuanto a sus ancestros. Es una cosa que ha continuado generación tras generación hasta llegar a José María, que lo tenemos aquí hoy, en este momento presente. Aquí, carne y hueso, de carne y hueso, no soy de cartón ni de... Podríamos decir que dentro de la ufología tenemos un fenómeno muy particular que se materializa con la presencia del mismo José María. Bueno, José María, cuéntanos, ¿dónde nos encontramos ahora mismo? Bueno, nos encontramos en una explanada bastante famosa de... Nos contaba José María que estamos en la mismísima curva del 11. ¿Qué significa esto? ¿Que todos los 11 de cada mes se encuentran aquí para hacer avistamientos? Sí, por supuesto. Esto lo empezó un amigo mío por un bólido luminoso, como dice él, en Malgrat. Vivía en Malgrat y de su ventana, su balcón, vio un bólido por primera vez en 1977, vio un objeto volante no identificado y bueno, le cambió la vida porque le entró una sensación y como un mensaje interior, y a raíz de ahí empezó a venir aquí a la montaña de Montserrat, montaña mágica ya por tradición ancestral. Es una montaña que se puede encontrar de todas las sensaciones y sobre todo ovnis. Realmente damos la explanada en este momento con Mapi de los días 11. Los días 11 exactamente, no sé por qué lo cogió este día 11, pero bueno, está ahí. Podría haber cogido cualquier otro día, pero cogió el día 11 y es un día emblemático porque vienen toda clase de ámbito social y de personas creyentes y no creyentes. En el fenómeno, ¿verdad? En el fenómeno. Muy bien, pues nos encontramos ante una panorámica espectacular. La vais a ver en el reportaje, porque ya está filmado en 360. Vamos a localizar los puntos desde los cuales se han dado los avistamientos, por regla general. Te voy a enseñar una cosa que he cazado antes cuando venía para arriba. Cuando has bajado para allá, ¿estabas mirando lo que? Cuando he subido para arriba. Sí. Ya te enseñaré el lugar. La verdad que si vemos por ahí arriba, la gente se pone a mirar a la montaña porque se imaginan que detrás de esos riscos hay algo más. Y en el interior de la montaña también. Entonces la gente por lo general se sitúa mirando ahí arriba, eso lo he visto yo, porque esperan que salga de ahí, ¿no? Como si fuera un show. Sí. Se lo imaginan como un show, pero esto no es así. Bueno. Esto puede aparecer el fenómeno por cualquier lugar, ¿verdad? También hay muchos graciosos que se ponen ahí con láser, muchas veces han puesto, y con mascarillas y tonterías, pero eso no tiene nada que ver con la ufología pura y dura. Eso es de cuatro graciosos que vienen aquí a reírse de lo que es el fenómeno. El fenómeno es muy serio y sobre todo en esta zona. Lo que pasa, Mapi, que te voy a comentar ahora cuando enfoque la directora de imagen y sonido y de este vídeo, el cielo, yo te diré por dónde salen, dónde se ven, y sobre todo una experiencia muy grande que hubo aquí en Montserrat.
de una nave que pasó por encima de las cabezas de los asistentes. Rozando sus cabezas, prácticamente. Prácticamente. O sea, ¿a cuántos metros? Cuando se dice, bueno, cuando dice prácticamente rozando un objeto, aunque está a 45 o 50 metros, igual es rozando, porque Sí, no estamos sí, sí, hablando, sí. claro, ¿me Exactamente, entiendes? exactamente, Esa es la idea de decir que está muy cerca de ellos. Exactamente. Claro. O sea, no se trataba de un Foo Fighter, no se trataba de, digamos, esos... Cuando decimos Foo Fighters, nos referimos a esa especie de drones, que son como esferas. Sí. O sea, drones no humanos. Ya. Esa tecnología no la tenemos todavía. Y esos sí que se acercan y, bueno, se te pueden quedar aquí, ¿no? Apuntándote directamente a la cara. Sí. Pero cuando decimos les pasó rozando un objeto, nos referimos a algo grande. Y muy cerca, a una nave real. Muy cerca de ellos. Aparte de los Foo Fighters, quiero también comentar que tienen una sola trayectoria, no paran de golpe, bajan para abajo, suben para arriba, izquierda, derecha. Los Foo Fighters tienen una trayectoria que son los que en la antigua Guerra Mundial varios pilotos de aviación de caza la habían visto y habían acompañado las naves durante un rato, los Foo Fighters. Pero los Foo Fighters realmente aquí se han podido ver, pero no tienen nada que ver con las naves, que tienen una sola trayectoria, varias trayectorias, no como los Foo Fighters que tienen una sola trayectoria. Por ejemplo, las naves que se han visto aquí han visto luces, pararse en el cielo, bajar para abajo, subir para arriba. Un Foo Fighter no puede hacer, porque hicieron una sola trayectoria. Con lo cual, ahora cuando filmes tú la panorámica aérea que hay aquí en Montserrat, te diré por dónde salían y por dónde lo pueden ver. Perfecto, entonces, Sí. ¿alguna experiencia, anécdota a resaltar? Bueno, a resaltar que luego te enseñaré yo a título personal los ovnis que he visto, el despegue de un ovni que salía de aquí del valle, y lo verás en mi tablet. Yo os pido disculpas, pero estas imágenes no las puedo sacar a la luz pública por ahora. Y alguna fotografía que enseñaba Mapi, que cuando las vea, dé su opinión y diga lo que ha visto realmente en la tablet, claro. Ya os contaré. Esta parte de la explanada que nos encontramos se puede divisar lo que es la montaña de Montserrat, pero también hay un pequeño montículo que hay como si fuera una pirámide, forma de una pirámide. Antes de que misteriosamente se cortara la grabación, José María se refería al triángulo que forma la roca foradada, de la cual se dice que allí se abre un portal dimensional. Esta se encuentra en la parte occidental del macizo, limitando los términos municipales de Marganell y del Bruc. Ahora podemos ver las imágenes que ha grabado Mapi. Ha hecho un barrido panorámico y se puede ver en la zona donde aparece el ovni. Por supuesto, mi amigo y gran entrañable amigo mío, Luis José Grifol, cuando él tiene esa sensación también muy parecida a la mía, o yo parecida a la suya, claro, él dice que se van a ver por aquella zona, y por aquella zona se ven luces y se ven movimientos de objetos que no tienen nada que ver con objetos terrestres. A continuación, José María me muestra personalmente varios de los registros que posee en sus archivos. La mayoría de estos archivos no van a ver la luz, al menos de momento, ya que serán publicados mucho más adelante. Bueno, esas fotografías son el mismo objeto que hemos visto ya, sí, pero en solitario, sin embargo aquí vienen aparecen por dos. Sí, y saludándolos. Primero viene uno y luego viene el otro. Esto en plena Barcelona. Madre mía, ¿Vale? Sí. Puedes ver bien los objetos, que no son similares, pero no iguales. Sí, los objetos plateados, sí. Con la forma de sombrero. Sí. Aquí el que vino primero. Bueno, ese se ve espectacular, ¿eh? Sí, mira. En plena Barcelona, sí. Mira lo que se ve debajo, ¿no? Ya, mira, si quieres verlo mejor aquí. Por la parte de abajo. Mira. Pero que refleja todo, Mira. O sea, lo refleja todo en la parte de abajo. Todo. Estas fotografías puedes dar fe y puedes decir que no son ni las que, las que he enseñado son muy fuertes, pero es que esto, espérate que... esto es nivel pro, sí, y pro, si hay todavía más, me voy a caer de espaldas. Pues, espérate que ya verás, mira. ¡Hala, qué curioso! Sí. Esto es... Escucha, eso parece una bimana encima de un platillo. Sí, parece. Ya, parece. Ya sé que no lo es, pero es como si fuera una bimana, lo que conocemos por bimana. Sí.
Posada sobre un plato. Sí, pero es todo un conjunto. Sí, aquí, sí. aquí donde, y el ejemplo está muy bien dado, pero si te fijas aquí donde está la pantalla, donde los tripulan, y mira, es primero un objeto que es el mismo que este, yo aquí Sí. esperándolo yo, y luego mira este. Oye, Ya. ¿son imaginaciones mías Bien. o se ve como una especie de aura energética alrededor? Sí, es que lleva una fuerza, esa es la fuerza electromagnética. Flipa. Venga acá. A ver. Ahora estamos otra vez aquí. Ah, mira. ¡Hala! Mira. Sí, 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 sí. Mira, Está un poco más a la Sí, izquierda mira, que la esa. misma nave existe. La misma Mira, nave. mira qué fotografía. Aquí en El árbol. En el mismo perfil que estamos viendo. Sí, ¿lo ves? Sí, Mira, sí, sí, y para sí. más de esto nos vamos a poner aquí, ven. Aquí. A ver. Pero es que fíjate, se ve todo el Este es el relieve, árbol. todo el dibujo del relieve de la montaña. ¿Ves la montaña esta? Aquella Exactamente, allí. aquella ahí, entre Sí. la que parece más redondeada Exactamente. y la que Mira. la más picuda. Mira qué nave. Y mira quién hay adentro. A ver. Ahí va. No se puede agrandar más, que lástima que no hay claridad. Mira, Sí. esto aquí. También tenemos los dedos llenos de sudor con el calor. ¿Eh? Se ve el tripulante y todo. Ha tomado Al referencia ampliarla. a las que yo enseñé aquella vez Ajá. cuando hubo el confinamiento. Lo que sí que te quiero decir el ejemplo de las las dos naves idénticas y una, ¿lo ves? Que esta Sí. es diferente. Sí, sí, sí. Esto fue en San Pere de Ribas, Ujú. el día 7 del 8 de 2019 a las 10:59, 11 y 11:01. Mira dónde está la nave, aquí se ve. Sí. Se ve A ahora. la sombra, vamos a ver. Que la cima se ve. Una nave Aparte que es enorme. enorme. No llega a ser una nodriza, ¿verdad? Eso todavía no es una nodriza. No, pero se pueden alargar, ¿eh? Sí, ¿no? Tienen capacidad de alargar. No, es el metal ese que digo El yo que metal. se deforma, ¿no? El Sí, metal sí, que... exactamente. Mira, te voy a enseñar. Ahora subiremos. A ver. Pero es que eso se ve, vamos. Mira. Sí, pero es que va a flipar. Mira. Primer movimiento. Lo he puesto porque esto lo coge, ¿sabes? ¿Y esto es aquí? Sí, aquí arriba. Mira, primer Sí. movimiento, flipa. Eso es aquí. Segundo sobre- movimiento y mira. ¿Y sale de ahí abajo del valle? Sí, sí. ¿Sale del valle? Del valle, sí. Sí. Mira. Sí, la bimana. La bimana, que digo yo. Ajá. Bimana sobre plato. Mira. En unión. Sí. Está aquí arriba. Aquí. No, sí. entiendo. Reconozco el paisaje. Exactamente. Y a ver. ¿Eso es de noche? Sí, es de noche, pero lo ha aclarado la imagen más. Mira. Se escucha mucho el ruido, ¿eh? Sí, Se sí, escucha, sí. hacen ruido, sí. Mira cómo sale. Si yo lo escucho, Escucha. Al último, ¿eh? ¿eso qué era? Es la velocidad. Ah, sí. Mira. Pero vamos, yo esto lo escucho de fondo y me creo que es un avión. Fíjate, Ya. si no fuera porque lo tienes captado en imagen, Ya. si yo no lo viera y solo lo escuchara, pensaría que es un avión Sí, pero tiene un sonido. militar. Sí, pero tiene un sonido que no tiene nada que ver. Sí, si sí, tú lo luego sé. lo escuchas y tal. ¿Has visto cómo sale? Son unas imágenes, bueno, bestiales. Lo que pasa es, claro, diferente grabar a la luz del día que grabar a un anochecer, un amanecer. La cámara, por muy buena que sea, a ver, siempre está la típica oscuridad, la brumilla esa que hay. Sí. José María os va a explicar lo que me ha enseñado. Bueno, José María, cuéntales. Nada, pues le he enseñado a Mapi un vídeo en Barcelona donde se ve una panorámica del cielo de Barcelona y un zoom donde se ve un pequeño objeto donde va un solo ser y cómo se va encogiendo y desaparece entrando en la dimensión de ello. Es un vídeo, bueno, impactante bastante. Yo lo he visto, es espectacular. Te da la sensación de que es como si fuera un teléfono móvil apoyado en algo al principio y luego se va moviendo como si fuera un mosquito, como se mueve un insecto y de repente empieza a convertirse en una esfera y desaparece. Tener en cuenta que estos seres no solo viajan en naves, sino también algunas veces viajan en unos especies de tubular pequeñitos digo, en comparación de la nave. Es como diríamos un coche, ¿no? Los platillos volantes y una moto sería esta nave que has visto, pero desaparecen. ¿Has visto cómo ha pasado de dimensión? Es que desaparece delante de la vista de
y el que lo está grabando. Así es. Y después de una primera toma de contacto con la zona de la montaña de Montserrat, de la abadía y de la curva del Once, nos dirigimos al siguiente punto donde José María ha vivido más encuentros y donde además ha logrado obtener fotografías como evidencias de la presencia de estos objetos. Así que nos dirigimos a Sant Cugat del Vallès para una siguiente inspección sobre el terreno y una puesta en escena del suceso, tal y como ocurrió, tal y donde sucedió. Bueno, nos encontramos en Sant Joan. ¿Pertenece a Sant Cugat del Vallès? Sí, Sant Cugat del Vallès, sí, Sant Cugat del Vallès. Ah, ¿lo decís así? ¿Sant Cugat? Sí, Sant Cugat. No Sant sé. Cugat. Vale, nos encontramos en Sant Cugat del Vallès. Sí, Aquí ha habido avistamientos, sí. no solamente por parte de José María, sino por parte de otros testigos. Bueno, otros testigos que han visto lo que he visto yo en ese momento, pero no quieren decir nada porque ya te digo, esto es una reliquia histórica, ufológica con tabú. Exactamente. O sea, que la gente tiene miedo a decir, he visto un ovni. ¿Tienen miedo a que les llamen friki? Sí. O que le digan, tú es que tienes una tara claro. psicológica, ¿no? Ya, pero nada, no. Pasa que, ya lo he dicho siempre, que puede tener una tara psicológica una persona, así que no, que es cierto y es verdad, pero Exactamente. una cámara fotográfica no fabula, no puede fabular. Y lo que ve la cámara fotográfica es fotografía lo que está ahí en el cielo o donde esté. Eso es. ¿O tú qué opinas? Exactamente. Entonces, Tú expones, como dices. yo expongo y cada uno que tome su decisión y su aprecio sobre lo que estoy diciendo. Es que yo no tengo problema ninguno. A ver, yo sé lo que veo y sé lo que está en mi vida de mi niñez. También mi madre ya me lo dijo lo que había en la vida de ella. No se trata de Y convencer a nadie, No. sino de que el fenómeno existe, Existe. le pese a quien le pese. Le pese a que le pese, ya lo he dicho. Exactamente. Son palabras de José María. Hombre, claro. Es que es lo que hay. Sí. Y el que diga que no existen, bueno, pues ahí hay dos temas muy importantes dentro de esta persona que dice que no existe. O sea, no lo ve y tiene que verlo para creerlo, o que sea un escéptico total y sea un egocéntrico, porque hay personas que dicen que no existen porque se creen que somos nosotros en el universo la única raza que hay, o en cualquier dimensión, otros mundos que pueda haber. Entonces, No hay peor que la persona ignorante egocéntrico que total. se cree que solo existe lo que, Claro. lo que ha vivido y a lo mejor ni ha viajado Claro, ni nada. Solo nada. existe Nada. el entorno este que yo veo con mis propios ojos, pero lo demás Es allá, que- como yo no lo veo, no existe. Me hace gracia porque Mapi me dice muchas veces, yo nada más que creo en lo que veo. Y digo, ¿tú crees en Dios? Dice, sí. Digo, ¿lo has visto alguna vez? No. Digo, entonces, es que Es muy, es ¿qué muy me estás curioso contando? que muchos religiosos te dan ese argumento, ¿no? Claro, es que, vamos, estoy flipando porque me dicen, no, sí que creo en Dios, pero no lo he visto. Y sí, pero sé que existe. Bueno, a ver, entonces estamos en la misma regla de tres. Yo, encima lo he visto y sé que existen. O sea, Tú crees porque lo has visto, Claro. porque lo has vivido. Claro, y lo estoy Exactamente. viviendo y lo viviré toda mi vida. Eso es. El fenómeno está ahí. Ha habido muchos testigos, hay demasiados testimonios como para ignorarlos, como para Claro. no tenerlos en cuenta. Claro, aparte... Hay muchas investigaciones y hay Aparte. libros escritos por psiquiatras Claro. que afirman una y otra vez que las personas que han sido abducidas no tienen Claro. ningún problema psicológico. Claro, y Lo que han vivido ha sido traumático para ellas porque Exactamente. no han entendido lo que estaba pasando, ¿no? Y aparte, digo también algo que, exactamente, y perdón que te interrumpa, digo también algo, es que siempre nos planteamos lo mismo y siempre estamos con que el testigo o miente o fabula o busca una fama, que bueno, sería una fama efímera y cargada de sonrisa, una fama Y efímera. no es así. Las personas que aseguran haber sido abducidas o contactadas, pues digamos que se juegan un poco su imagen en el sentido, tipo, claro. el tipo, claro, en el sentido de que los vayan señalando con el dedo, Que sí, que pierdan sí. credibilidad, pierdan totalmente, o sea, sean juzgados de por vida Ya. y no se les conozca, no se les Claro. llegue a conocer nunca.
Claro, y aparte de una cosa, nada más que yo he ganado aquí, he ganado yo nada más que disgusto y tropelías, como digo yo, trompiezo por todos lados. Y pues claro, la gente no te cree y te toma como si fuera un bicho raro. Eso al principio. Luego ya cuando te vas cogiendo y ves reiteración, ¿no? Reiteración y la realidad que es real en tu vida y que está la fotografía, van surgiendo nuevas fotografías y nuevos testigos al lado tuyo que lo están viendo. Pues entonces cambian de opinión, pero es que me da igual. Vamos a ver, estos se plantean ante mí y el que está a mi lado siempre puede ser que le den ese obsequio, ¿no? Pues decirle, vamos a tener un souvenir de aquí mi amigo y familias que me consideran como tal, porque es así, yo soy allegado. Pero nunca se sabe, eso nunca se sabe. Ellos deciden cómo, cuándo y por qué. Claro. A mí el que me dice es que yo voy a contactar con ellos, tal, no, van a contactar ellos contigo. Tú eres el que marca el teléfono y ellos descuelgan. Si ellos, tú, por mucho que marques, si no descuelgan, por eso te digo que ellos descuelgan porque son los que dan la prioridad para decir, pues mira, va, sí, acepto, pero aceptan ellos, no tú. Exactamente. Bueno, pues nos vamos a ir al exterior, que es muy bonito. Esto es un parque, ¿no? Es una zona más natural. Y vamos a mostraros, pues, el paisaje, ¿no?, que hay aquí. Os preguntaréis por qué aparece este vehículo en pantalla. Pues si este pudiera hablar, si tuviera esa capacidad, podría relatarnos anécdotas insólitas, totalmente surrealistas y por lo tanto increíbles. Pero ya se encargará su conductor habitual de contaros esas historias, que más que historias son experiencias reales. José María, ¿y aquí qué ha sucedido en relación al fenómeno? Aquí, bueno, el año pasado tuve un presentimiento, una sensación muy grande de que algo iba a ocurrir y ahí resulta de que el objeto se puso situado a 120 metros del edificio, pues ya has podido ver la fotografía. Y un segundo objeto, que luego lo enseñaré, apareció por allí, pero ese era más contundente, más grande. Bueno, más grande porque estaba más cerca, claro. Esta fotografía ha aparecido en el programa de La Puerta de la Pirámide. Exactamente, ¿te acuerdas de ella, no? Sí. Pues esa fotografía es la que, bueno, ya si quieres la puedes poner, la puedes capturar y otra... Y el objeto también te cederé la que se ve aquí, el objeto que se ve brillante arriba. De turno de noche aparecieron los seres que tú lo has podido ver también. Sí. Aparecieron los seres al lado de un árbol y el objeto anaranjado, que es el color que toma por la noche según la potencia del objeto. Cuando va a coger velocidad o va a entrar a la dimensión es de un color de otro y lo puedes ver también en fotografías, como has visto antes. Día 9 de enero del 2013, era miércoles, siempre me acordaré toda mi vida. De 8:15, 8:30 cogí el coche y salí de aquí de Cornellá, un pueblecito de Barcelona, hacia Tarragona por la AP7 para ver un gran amigo mío que hace tiempo que no lo veía, hace años, y pasar un rato agradable con él y bueno, unas horas, porque al final me quedé unas horitas con él y todo fue muy normal y corriente, pero lo extraño fue cuando volví a la vuelta, que iba por la autopista, de repente vi una niebla que apareció de pronto como un muro grande de niebla que cruzaba de lado a lado, los camiones iban muy lentos, las luces eran muy opacas, muy difuminadas, ya se sabe, aunque llevan tinieblas son muy opacas, se ven muy borrosas las luces de los camiones, pero eso no fue lo extraño fue que cuando yo, y maravilloso, y a la vez increíble, crucé la niebla, a los 5 o 6 minutos de haber cruzado la niebla, de haberla pasado, me puse en el peaje de Martorell, o sea, me vino el peaje de Martorell, lo que quiere decir que había tardado 99 kilómetros, casi 99 kilómetros de distancia de Tarragona a Barcelona, lo hice en 7 minutos o 8 minutos. Increíble. Me quedé, bueno, atónito. Eso fue con un C3, un Citroën C3 que tengo rojo, que bueno, he pasado algunas vivencias increíbles con este coche y bueno, yo creo que, es que está seguramente relacionado con todos los hechos que me están pasando desde mi infancia, con los ovnis en mi vida y mi madre y mi padre se quedaron atónitos cuando se dieron cuenta de que yo los llamé antes de salir y a los 7 minutos, después de haberlo llamado a mis padres, le estaba diciendo que ya estaba aquí en el peaje de Martorell. O sea que hice pues casi 90 y pico, 80 y pico, 90 y pico kilómetros, lo hice en 7 minutos. Eso fue una teletransportación. Luego me di cuenta de que todo fue una vivencia relacionada con los hechos que me están pasando desde que era un bebé, y mi madre y mi padre pues me lo pudieron decir que realmente era por ello, era por esto, porque ningún hecho de esto me había pasado antes de tener yo conocimiento que los ovnis existían en mi vida.
En el suceso número 1, José María, a primera hora de la mañana, mientras que venía a recogerme al monasterio, siente la necesidad de parar en un lugar concreto, ya que percibe algún tipo de movimiento a nivel dimensional, cerca del recinto de la abadía. Así que prepara su cámara fotográfica del teléfono móvil y en una zona junto a un cartel, unas piedras y parte de vegetación realiza una fotografía y para su sorpresa capta lo que él denomina un dispositivo dimensional de observación extraterrestre. Como podréis observar en la imagen, se pueden percibir como dos columnas borrosas que forman parte del velo de la apertura dimensional en ese instante. El suceso 2 nos sorprende subiendo por la carretera desde Collbató a primera hora de la tarde, justo después de la comida. Realizamos una parada en un maravilloso enclave tras la Sierra Montañosa, con vistas al valle, donde pudimos percibir, apenas audible por el oído humano y debido al sonido ambiental no ha podido captarse en la grabación del vídeo, un zumbido muy característico de estos aparatos, ya que su vibración da la sensación de que penetra en la cabeza de alguna manera. Puede percibirse mucho movimiento y en un momento dado un objeto sale a toda velocidad desde el valle en dirección al cielo. Su velocidad nos impide captar el objeto con resolución. Sin embargo, se puede ver la sombra que deja en el momento que está pasando por encima de nuestras cabezas. Aquí. A ver, ¿por la piedra? Aquí. Sí. Y ahora ubica el lugar. Vale, y ahora el lugar es justo ahí arriba. En este valle, ahí ¿vale? Y salen de abajo. Y salen de abajo, sí, pero luego desaparecen las dimensiones, ¿ves? Porque claro. Sí. Hay una ruta ahí de bueno, para andar, senderismo. Pues aquí, y esta hace medio año. Esto por la noche es una flipada, ¿eh? Aquí hay movimiento, ¿eh? Sí, que hay movimiento. ¿No escuchas algo? ¿Has escuchado? Sí. No, se está escuchando por ahí, sí. Mira. Se está escuchando algo. Los ruidos Se que está hacen ellos. escuchando. Lo he escuchado. ¿Lo has ¿eh? escuchado? Pues esos son los Por zumbidos, eso los te he tengo dicho. grabados. No lo sé, son ellos. Escucha el zumbido por ahí, en esa dirección. Sí. Escucha el zumbido en esa dirección. Ahí es donde lo he escuchado. ¿Se escucha ahora? Están aquí. Están ahí. Sí. Se escucha. Son ellos. Pues joder, genial. No, sí, ya lo oí. El móvil. El suceso número 3 nos lleva directamente a la famosa curva del 11, justo después de lo acontecido en Bruck. Desde allí también se percibe movimiento en el valle y volvemos a escuchar el zumbido tan característico que producen estos objetos y su tecnología. En ese lugar, mientras realizo una grabación de todo el entorno, José María y una tercera acompañante al mismo tiempo realizan fotografías. Cuando de repente veo a José María muy agitado, algo nervioso, y me cuentan que han captado dos ovnis aproximadamente a unos 70 metros sobre mi cabeza, justo en el momento en que yo enfocaba mi oído derecho en esa dirección porque sentía movimiento, al mismo tiempo que continuaba con la grabación del entorno. Algo muy sorprendente que me dejó totalmente anonadada, me dejó más que asombrada. No podía dar crédito a lo que estaba viendo cuando me mostraron esa fotografía. Al parecer los objetos se materializan y se desmaterializan rápidamente sobre mí en el momento en el que José María realizaba una fotografía conmigo dentro del área de la imagen. Se escucha el zumbido otra vez. Se escucha el zumbido.
Sí, 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 sí. Uf. ¿Y los dos objetos? Los dos objetos salen conmigo, Sí, ¿no? Sí. enfrente, mira. Sí. Sí, lo ha captado. Cuando llegamos al recinto del monasterio de Montserrat, mientras ascendíamos en dirección al mismo, por la zona de aparcamientos en el lateral que da a una bella panorámica con vistas al valle desde las alturas, teníamos la sensación de que el fenómeno continuaba presente. Y así lo percibía José María, que siempre lleva el móvil preparado por si se presenta el momento, para que no se le escape. Y de hecho no se le escapó, ya que volvió a aparecer un objeto dimensional que se mostró tan solo durante un breve y fugaz instante, para mi sorpresa, ya que por mucho que conozcas el fenómeno, nunca dejará de sorprenderte. Bueno, son casi las 7 menos cuarto de la tarde y en base a todo lo que hemos vivido desde primera hora de la mañana tenemos que hacer un resumen para tener en cuenta las horas. El día de hoy ya sabemos qué día es y que no se nos olvide nada porque ha pasado de todo. Ha pasado de todo. Nos hemos llevado pruebas de que están y de que se quieren mostrar y de que quieren comunicarse incluso. Exactamente. Y bueno, ha sido un día pintoresco, pero dentro de lo que el misterio dentro de la ufología ha sido bestial, porque Mapi ha podido ver un objeto, tiene un souvenir que se lleva tremendo, dos objetos, no uno, dos objetos, cuando ella estaba escuchando y al mismo tiempo haciendo las fotografías con el móvil, ha salido la misma trayectoria los dos objetos. Curiosamente, en ese momento yo no estaba mirando en la dirección en la que han aparecido los ovnis, porque yo estaba con la cara girada escuchando un zumbido al mismo tiempo que mi móvil apuntaba en esa dirección. Exactamente. Y sin embargo él ha hecho la fotografía en ese momento y aparezco yo y encima de mí, pues a unos 50-60 metros, puede dos que, objetos. Sí, 60, 70 metros, 80 sí, por ahí, puede ser por ahí. Hasta 80, ¿no? 80 metros, sí. Eran grandes. Ten en cuenta que esos objetos, si se aproximan, son de 10 metros a 14 metros de circunferencia, o sea, de diámetro en círculo, o sea, que imagínate. Vamos a hacer un resumen de las horas en las que ha empezado a aparecer de todo. Vamos a empezar a primera hora de la mañana. José María en solitario ha hecho unas fotografías antes de llegar al monasterio, que es donde habíamos quedado. Exactamente. Y ha captado unos objetos de los cuales nos ha hablado ya en el programa, que son, ¿cómo los llamarías tú? Son dispositivos de seguimiento dimensional, son dispositivos
de seguimiento dimensional dentro de lo que, cuando digo dimensional, porque pertenece a una dimensión que está paralela a la nuestra, que lo rigen y lo que llevan estos seres, mandan estos seres en esta dimensión, pero ellos sacan esos dispositivos para tener un seguimiento. Estos seres sabían que iba a venir yo a conocer a Mapi conocerme a mí, y seguramente que ellos tienen también su souvenir, porque tendrán vídeos y fotografías que están hechas a nosotros sin saberlo nosotros. Bueno, sin saberlo en este caso no, porque ya sabemos que estaba el dispositivo ahí. Después hemos hecho un recorrido por varias localizaciones, varios parajes, y ahí, bueno, hemos grabado los entornos y situado los lugares donde suelen darse los avistamientos, pero lo fuerte ha venido después de la comida. La comida ha sido amena, pero luego ha venido lo fuerte, claro. Después de la comida, más o menos que sería la hora, en el emplazamiento aquel que estaba cerca de Brook. Sí. Cerca de Brook, una zona así boscosa, con una especie de sendero que daba como a una zona de caída, a un valle, a una vaguada muy grande, donde se veía de fondo las piedras, ¿no?, de Montserrat. Se veía por la parte de atrás. Por la parte de atrás. Bien perfilada. Exactamente, algunas de las agujas. Y ahí ha empezado a escucharse unos zumbidos. Lo mismo que en Paracuello escuchabas tú, ¿no? En Paracuello se escuchó un zumbido y lo tiene grabado. Y lo también. tengo grabado, además lo tengo en mi Facebook, porque me pareció curioso, me pareció paranormal, para ser sinceros. Pues el mismo sonido se estaba escuchando ahí en el valle, en lo más profundo del valle. Y en ese momento él tenía la percepción que estaban muy ahí. clara que estaban ahí. Yo también sabía que estaban allí. Estaban allí. Y bueno, pues no nos ha dado tiempo a filmarlos. Bueno, Jorge, presentador de La Puerta a la Pirámide, en ese momento me ha llamado por teléfono, queda en la grabación del vídeo. Sobre las 5... menos 10, menos 20, menos 10. ¿Ha ocurrido algo también? Ha ocurrido algo, claro, en aquel emplazamiento que decíamos antes, que había descrito. Y bueno, han sido los zumbidos. Los zumbidos, exactamente. Lo que ha escuchado en Paracuello lo tiene grabado. Las sensaciones, exactamente. Las sensaciones de que algo había dimensional ahí. Por supuesto. Y yo no me ha llegado los sentidos ya. Y tú los has visto salir muy rápidamente, ¿no? De abajo hacia arriba. Muy rápidamente. Lo que pasa es que estos seres, ya te he dicho, cuando es una primera vez, entre comillas, los que están conmigo, estos seres se ponen de una manera un poco arisca. No es que no se quiera mostrar, prudente. Más bien diría yo prudente. Sí, pero algunas veces es un poquito arisco, ¿sabes por qué? Porque no solo la segunda, la tercera y la cuarta. Hay gente que ha llegado a la cuarta, a la tercera, cuarta, perdona, vamos correlativamente, y no la han podido ver como tú la has podido ver hoy, porque es que me he quedado de piedra. Te han dado un souvenir tremendo. Pues eso ha sido posterior a lo que estamos diciendo, porque él ha conseguido fotografiar la sombra de un objeto muy grande que estaba deshaciéndose en dimensión. En dimensión, claro que sí. Esos son todos objetos dimensionales, lo que ocurre algunas veces en Mapi, que a priori puedes verlo más cerca o más lejos, pero si estás muy cerca es lo que pasa, se ve como un pequeño de sombra, ¿no? Y lo ves ahí y luego desaparece, pero claro, como una fotografía, en ese caso se quería plasmada en el momento que desaparece, claro. No es como una cámara de vídeo que se puede ver desaparecer. Pues todo lo que ha pasado hoy, todos los registros de hoy, ¿no? Van a poder ser vistos en este reportaje. Claro. Las imágenes de las que os hablamos las vais a ver. Y es más, no solamente hay imágenes. Y sonido. En la curva del 11, ¿qué ha pasado en la curva del 11? Ahí serían las 5, 5 y 10, 5 y cuarto, ¿no? Aproximadamente. También se ha sentido que estaban allí, se han escuchado esos zumbidos, aunque parecían más lejanos. Pero ahí ha habido varias cosas, ¿no? Sí. Que tú has sentido y que yo he sentido, que hemos sentido en general, que has sentido tú. Bueno, en la curva del 11. En sentido, bueno, en principio yo me creía que por una circunstancia la programación mía de ver estos seres pues ha pegado un bajón, pero luego ha pegado un subidón después de comer porque se ha arreglado ya esa situación y bueno, se ha podido ver. He hecho una fotografía a Mapi y había una zona caliente, concretamente. Sí. En la explanada hay una zona que es central. Ahí es donde la energía pues fluye bastante fuerte y donde se pone la gente las carnes de gallina. Y por otra parte,
se ha podido gastar 2 objetos cuando Mapi estaba... Yo estaba sintiendo... Me dijo que lo cuente ella porque Vale. ella... Sí, claro, no voy a explicarlo yo todo. Sentía una presencia muy cerca, sentía como que hubiera una presencia cerca y pasos. Eso es lo que he sentido yo. Pero luego además en la lejanía escuchaba ese zumbido que me producía como un taponamiento de oídos y como un eco en la cabeza, una especie de vibración. Y yo estaba haciendo un vídeo, estaba grabándolo, tal que así, estaba grabando en la dirección de la que provenía el sonido, y en el momento en que giro la cara para apuntar con el oído, Sí, perdona, yo estaba detrás de Mapi. él estaba detrás, realiza la fotografía y aparecen 2 objetos. Sí, la presencia de objetos sublimes. La presencia de estos objetos son semitransparentes, se podría decir, porque son un avistamiento a previa vista de cuando aparecen de la dimensión, cuando salen de la dimensión. Lo que pasa es que estos objetos, a las personas que están en mi vida, me conocen, suelen aparecerse más sublimes, vamos, más o menos en imagen, pero luego cuando va pasando el tiempo, como mi jefe lo veía desde lejos hasta que los seres se presentaron cara a cara delante de él. Y delante de una clienta, que lo he contado muchas veces, ¿no? Y la clienta no ha vuelto a venir más, pero bueno, ella sabrá. Y yo sabré, porque claro, nos dejaba dinero y ya se acabó todo, sí. Pero se traumatizó bastante. Pues a Mapi le pasa lo mismo, ella ha estado en un sitio a una hora correcta. Pero sin trauma, ¿eh? Sin trauma, no, Mapi ya está preparada. Y además la noto que es una persona con interés dentro de lo que es la ufología y la espiritualidad que puede tener ella interior. Estos seres pues lo ven y la analizan y entonces pues han dado su visto bueno para que lo pueda ver. Llegamos a Montserrat, al monasterio, entramos al monasterio, aparcamos el coche, subimos andando por el lado izquierdo de cara al precipicio y ahí volvemos a sentir algo. Volvemos a sentir esa energía. En el valle he sentido una energía muy fuerte. En el valle. Y he hecho una fotografía. Y ha vuelto a salir un objeto bastante claro. Bastante claro, pues ya te digo. Bastante claro. Pero esto está pasando porque estos seres, ya te digo, que aunque tú llevas tiempo ya, los seres que me acompañan hacen como un... A ver, precalentamiento. Sí, digamos. Un precalentamiento en imagen y en sentido. Entonces, según cómo lo castes o lo analices tú en ese momento, ellos te van a aparecer o no te van a aparecer. Pero yo creo que han sido 2 fotografías y creo que se han reiterado en decir, vamos a aparecer otra vez y creo que el ambiente le ha gustado. Y no ha sido solo eso, porque aquí donde estamos ahora mismo, aquí donde estamos. Ahora mismito. En ese banco de ese lado han sonado las campanas del monasterio. Hemos decidido hacer una grabación de sonido, que él ha hecho directamente grabación de sonido. Yo he hecho un vídeo del entorno, al mismo tiempo que captaba las campanadas del templo, ¿no? De la abadía. Pero ¿qué ha pasado al revisar? El micrófono está aquí, ¿no? Está en sí, esta parte. Exactamente. Bueno. ¿Qué ha pasado al revisar? ¿Qué ha salido mientras estábamos grabando las campanadas, que no esperábamos nada más que las campanadas? Pues haya aparecido algo que os lo vamos a poner y os va a dejar la piel de gallina como mínimo. Venga. ¿El micrófono está? Aquí. Bueno, no ha pasado por aquí ni un alma. Apenas hay turistas, porque lo del COVID ya sabemos que ha cerrado mucho esa parte económica, digamos. Están cerradas todas las tiendas. No es hora de que haya por aquí excursionistas. Además de que ya te digo que ha reducido muchísimo la afluencia del turismo aquí.
Bueno, solo estábamos nosotros, no había nadie más. Imposible que esa voz viniera de ninguna parte. No. Esto no está cerca ni de zonas de hotel, ni de zonas de... Bueno, Ya. lo demás está todo cerrado. Ahora mismo todos los comercios han cerrado. Sí, sí. Así que, ¿esa voz de dónde ha podido salir? Yo descarto que sea una psicofonía, eso es una voz directa y eso es una voz de estos seres porque tengo grabaciones que es la misma voz de estos seres, con lo cual esto es un planteamiento a la fase que hemos tenido hoy. Yo intentaré descifrar lo que dicen porque yo tengo un método para descifrar lo que dicen. Yo son 30 años los que llevan en mi vida, no, 30 años, de toda la vida, lo que pasa es 30 años ya del caso Gómez de 1991, de Calatúin, cuando tuve yo el encuentro. Pero yo intentaré, como me ha pedido mi compañera Mapi, descifrar lo que dicen, pero está claro que es como una definición y una opinión que dan ellos al día de hoy de los avistamientos que hemos tenido, segurísimo que es así. Pues... A ver mañana que nos cuentan. Bueno, avistamiento diría encuentros, porque cuando un Encuentros. avistamiento, yo siempre lo he dicho a plena vista en el cielo, pero cuando ya un avistamiento es a plena vista en el cielo, pero cuando hay un encuentro, yo lo encuentro, lo siento por dentro, ya es un encuentro interior, entonces ya vale con eso, es un encuentro, no un avistamiento. Cuando estos seres aparecen, no solamente aparecen en fotografías, sino que se los siente. Es algo muy característico. Yo lo que le agradezco a estos seres también de que, bueno, que hayamos podido, se lleve a Madrid un obsequio que bien se lo merece, un obsequio, que son las fotografías de estos dos objetos, y bueno, y lo que ha ocurrido, la fotografía que ha pasado luego ya un poquito más tarde, y ahora pues las voces de estos seres que están planteando, y digo que están planteando en la situación de lo que ha pasado hoy en día, porque ellos también piensan y plantean, no somos los únicos. ¿Y hay No algo sé. más? No es la primera vez que nos interrumpen telefónicamente. No, hemos En tenido, una Mapi y yo conversación. hemos tenido experiencia de que hemos estado hablando por teléfono y se han metido, se han infiltrado y han pegado un pequeño aviso o Un saludo. Sí, un saludo, sí, un aviso, unos saludos, o estamos aquí o bueno, ¿cómo estáis? Sí, sí. Así Así que de repente hoy nos ponemos a grabar las campanadas del monasterio Y salen- para ponerlos de fondo en el reportaje, que queda muy bien, pero salen- se nos ha colado. Se nos ha colado por medio. Lo que pasa es que te tengo que Sí. decir, Mapi, que estoy bastante agotado porque estos Sí. seres cuando aparecen en mi vida, el agotamiento no es para mal, es para bien. Lo que pasa que, bueno, me encuentro bastante cansado y yo creo que hemos tenido un día hoy bastante intenso y pleno de sorpresas, ufológicas. La verdad que sí. La verdad que sí. Y el movimiento energético, hay un movimiento energético total. bastante considerable y bueno, se siente Claro. y es desgaste también físico a la vez. Mucho. Hay un desgaste ahí. Así que bueno, pues esto es todo por hoy. Pero mañana más. Bueno, pues que vaya bien y espero que disfrutéis con el vídeo y penséis que no estamos solos, no solo en el universo, sino en otras dimensiones que están entre nosotros y coexisten entre nosotros y no las vemos, están ahí. Te digo una cosa, mi mente policial me hace ser a veces un poco escéptica. Y yo no contaba con llevarme nada, prácticamente. ¿No te pensaba que te iba a pasar nada conmigo así de esta característica? Sinceramente pensaba que, bueno, que a lo mejor había alguna cosa borrosa o dudosa o algo así, Ya. pero pruebas tan claras en la vida. Ya. Sí, sí, sí. A ver, bueno, Mapi y yo hemos estado hablando con una persona, un tercer testigo, Que nos ha acompañado durante todas estas experiencias. exactamente, y nos ha dicho que, bueno, no tiene inconveniente en que digamos que ella la ha visto, pero que no digamos el nombre, y como tal tenemos que respetar el anonimato de esta persona, ¿no, Mapi? Así es. Pero bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe. Así que, sí. A lo dicho, también quiero decir una cosa. Mapi tiene como la testigo que no puede dar el nombre ni el rostro por motivo de trabajo, y yo lo entiendo porque a mí me ha pasado, Mapi también. Quiero decir que entre Mapi y esta señora, las intuiciones sobre los ovnis lo tienen muy bien, porque estos seres, si no llegan a tener y llegan hasta la misma frecuencia, siempre lo diré, la misma frecuencia, la misma línea, no hubieran parecido. Enhorabuena, Mapi, y enhorabuena.
Pues muchísimas gracias. Vale, de nada. Y muchísimas gracias. Gracias. Me alegro que se hayan manifestado. Gracias. Me alegro que se hayan manifestado y que bueno, que haya llevado esta sorpresa y este souvenir visual. Desde luego. Porque los objetos se ven claros. Es que los objetos se ven claros. O sea, jamás pensaba volver con pruebas así. Pues ya lo tienes. Sí, ya lo tienes. Sinceramente, fíjate que creo en el fenómeno, pero tengo mi escepticismo. Claro, normal. Y lo cuestiono todo. Ya. Y bueno, pues piensas que igual te vienes con algo, pero no con algo así. No con algo claro, así. Y os digo algo más también. Os lo digo a las dos personas que están aquí conmigo, Mapi y la señora que no puede dar la identidad, no puede revelar la identidad. Estos seres van por una escala del 1 al 100. Por ejemplo, el 1 semitransparente, 2 menos, más, hasta que ya dejan de ver y se presentan delante de tus narices, porque si nos fijamos, el protocolo de todas las personas que han estado conmigo han estado pasando lo mismo que vosotros. Es como una pequeña prueba, un pequeño entrenamiento, no estando sin entrenar a vosotras, porque vosotros tenéis que ya estáis entrenadas para saber y estar en las frecuencias que tienen estos seres, pero en la presentación son así, o sea que tranquila, que esto verás como poco a poco se irá viendo y hasta que aparezcan las naves delante de vuestras narices y las podáis ver. O podamos darle la mano a los seres. Bueno, también, sí. Como yo se las he dado, ¿no? Al paso que vamos nunca se sabe, desde luego ya te puedes esperar cualquier cosa. Sí, estos seres están en mi vida y más claro agua que han querido que vieran a estas dos personas y vivieran lo que vivo yo y bueno, esto no ha llegado, que yo no soy contactado, lo vuelvo a decir otra vez, señores, no quiero decir y quiero volverme a empezar con el tema, pero soy allegado, no contactado, y estos seres actúan como tal. Así que no os perdáis el documental El Allegado. Hasta luego. Reportaje. Esta visita no albergaba en principio ninguna motivación de tipo ufológico, al margen de lo cultural y ancestral, por la cercanía, el interés y la belleza del bosque y del parque natural que alberga el dolmen de Valgorguina, también conocido como Pedra Gentil, situado dentro del Parque del Montenegre y el Corredor. Desde tiempos inmemoriales ha permanecido como un lugar relacionado con brujas y aquelarres. Las sensaciones allí eran muy distintas al resto de lugares que habíamos visitado hasta el momento. Sin embargo, sucedió lo inesperado, y en el cielo apareció un objeto que, en palabras de José María, esos seres no eran de los suyos, aquellos a los que él se siente vinculado, sino que se trataba de otros, que de alguna manera se mostraban, o él lo percibió así, como si de una interferencia se tratara, quizá debido a otro tipo de energías que podrían tener algo que ver con ciertos rituales realizados en esta zona, ya que hacía menos de un mes había tenido lugar la famosa celebración de San Juan. El caso es que José María se vio tan sorprendido por lo inesperado de esa aparición, casi como cualquier otra persona no familiarizada con el fenómeno. Las imágenes que vamos a ver en el séptimo lugar en realidad fueron captadas en primer lugar el mismo día que las del dolmen de Valgorguina, rondando las 12 horas del mediodía, el 22 de julio, durante un trekking que realizaba yo en solitario por los senderos de las covas pertenecientes al entorno natural que rodea el recinto del monasterio. La captación fue descubierta a posteriori tras realizar un análisis de las imágenes. Vamos por un camino difícil, pedregoso, estrecho, sinuoso. ¿Dónde iremos a parar? El destino no dirá. Si tienes ocasión de perderte por los caminos de Montserrat y eres una persona perceptiva, te darás cuenta de que hay muchísimo movimiento que no pueden captar tus ojos. Así que te recomiendo que hagas muchas fotografías, vídeos y los analices a posteriori porque puede que te encuentres con más de una sorpresa. Y ahora os invito a prestar atención para que podáis formar parte del análisis de este vídeo.
Pasan a muchísima velocidad y aparecen y desaparecen a su antojo, así que recomendaría que pusierais vuestros vídeos a cámara lenta, ampliarais bien las fotografías, realizarais más de un tiro seguido de la misma fotografía, porque nunca se sabe si van a mostrarse ante vosotros, formando parte de una de vuestras fotografías. Y es que por mucho que alguien no quiera creer en el fenómeno por ello no dejará de existir. Nos hemos visto en la tesitura de intentar arrojar algo de luz al suceso número 5, ya que se supone que todo tiene un motivo, un para qué, y es que algo tan notorio no debería dejarse en el olvido sin más. Así que al menos de momento solo podemos ofrecer una aproximación a lo que según el método intuitivo de José María pueden estar dándonos a conocer en esta comunicación espontánea durante la grabación de las campanadas, lo cual indica que nos observaban y deseaban hacérnoslo saber, sin apertura mental por nuestra parte, ni se habrían molestado en dejar un vestigio como este registro. Volvamos a escuchar el referido audio antes de revelaros las conclusiones de nuestro humilde análisis. Parece indicar que se trata de una conversación entre seres de dos dimensiones diferentes que conectan con la nuestra y lo comentan, al menos uno de ellos, quedando registrado en nuestra grabación. Un ser se presenta al otro y le pregunta si nos ve. Le pregunta además, ¿tú por aquí? ¿Vienes de Q? O al menos lo hemos llamado así. Después indica la constelación de la que proviene. Lo que sucede es que debemos de cambiar el concepto de constelación porque parece ser que hablan otro tipo de términos. Un tipo de constelación dimensional, no constelación física como conocemos en el espacio, en el universo. Es evidente que esto nos deja a cuadros, entre comillas, porque nos viene grande y entendemos que resulta muy complejo de comprender. Solo tratamos de exponer lo que sabemos o lo que creemos saber, aunque cuando algo así se cruza en tu vida te das cuenta de que no sabías absolutamente nada. Pero tras mi regreso a Madrid, en menos de una semana, llega lo que consideramos una confirmación en otro audio, que nos ayuda a profundizar en la comprensión del anterior. Una fuerte intuición le llega a José María estando en un momento tranquilo, que le hace poner la grabadora del teléfono a funcionar. Sus oídos no escuchan nada, pero sin embargo, al reproducir esa grabación, se encuentra con lo que os vamos a mostrar a continuación. Ahora sí que podemos empezar a considerar que nuestro encuentro definitivamente era algo que ellos ya tenían previsto, pero ¿realmente para qué? Esa es una respuesta que puede que algún día lleguemos a obtener. Mientras tanto, solo nos queda seguir planteando preguntas. Below, some pictures taken by José María. They are real, do not panic. They have always visited us. Nothing new, although still something quite unknown. El 15 de agosto del 2021 se cumplirán 30 años del primer encuentro de José María con estos seres, momento a partir del cual se activa el fenómeno en su vida, de forma consciente. José María, desde entonces, ¿qué tipo de sensaciones te llevan a acudir a un lugar en un determinado momento con la cámara del teléfono móvil preparada en la mano? La inquietud es como la de siempre, como siempre he sentido antes de ver estas naves y tener encuentro con estas naves. Es una inquietud interior y una alarma que te dicen que algo va a pasar y que van a estar allí. Y efectivamente están. Son unas naves que vienen de la 8ª dimensión, las que me acompañan desde toda la vida. Las 4 fotografías están realizadas por mí en Barcelona el 26 de junio del 2020 a las 3 de la tarde, sobre las 3 de la tarde, y son fotografías de naves dimensionales de la 8ª dimensión.
Muchos son los archivos fotográficos y de vídeo que guarda José María, tantos que al menos de momento resulta imposible mostrarlos todos. Estos objetos observados suelen ser de aspecto metálico, generalmente plateados, de algún tipo de aleación o metal desconocido que a veces incluso parece orgánico, ya que se moldea cambiando de forma e incluso se adapta a cambios dimensionales. Los seres que acompañan a José María son de una raza concreta, con un aspecto similar a los conocidos grises, pero su color de piel es verde olivada. El tamaño de estos seres también suele ser una estatura inferior a la humana, con cabezas grandes, en cuerpos antropomorfos estrechos, tipo macrocéfalo, y ojos muy grandes, de forma almendrada, rasgada, de un solo color oscuro o más bien negro. Pero hay otros seres de distintas razas que también los acompañan a veces. José María no es un teórico físico, ni estudió una carrera de ciencias, sin embargo posee un conocimiento del fenómeno dimensional que expresa con sus propias palabras, debido a que se ha topado de frente con semejantes fenómenos en demasiadas ocasiones durante 30 años como para ignorar esta materia. Ha podido observar el fenómeno en la práctica y lo ha analizado, como él dice, según su entender. Cuando lo explica lo hace muy llanamente, sin tecnicismos. De esta manera las personas que lo escuchan pueden hacerse más o menos una idea, provengan del ámbito que sea, adaptándose a todo el mundo, sin entrar en la tan común pedantería que suele irrumpir en estos ámbitos. Además, está comprobado por la infinita cantidad de testimonios y de estudios realizados que estos seres no miden la inteligencia según nuestro tan limitado sistema de creencias o nuestros parámetros, ni entienden de clases sociales, ni de reputaciones, ya que ellos ven y van mucho más allá a la hora de seleccionar a sus contactados, por así decirlo. Nuestras limitadas mentes puede que no sean capaces de llegar a comprenderlo, ni aún siendo abiertas, pero desde luego las mentes cerradas, por mucha cultura que crean poseer, tan solo podrán limitarse a negar un fenómeno que no entienden y al que no pueden encontrarle explicación, debido a que no hayan tenido ocasión de ser testigos de los mismos, la hayan tenido ante sus ojos, pero simplemente lo han suprimido de su memoria, o no han querido verlo al no encajar en su perspectiva. Las naves que fotografío tienen distintas formas y distinto tamaño, pero todas vienen de la 8ª dimensión. Utilizan unos blontros, para entendernos, es como si fueran unos tubos dimensionales, ideados e inventados por ellos, así me lo han hecho saber, que utilizan para que las naves surjan a nuestra dimensión, pero siempre en un estado atmosférico dimensional. Entre las dos dimensiones crean un estado atmosférico y hacen que se entrelacen y puedan acceder a nuestra dimensión o de nuestra dimensión a la dimensión de ellos.
es que se puede estar a favor de la humanidad sin tener miedo a reconocer que nos visitan desde tiempos inmemoriales, que nos acompañan y que nos estudian, que existen multitud de razas extraterrestres e incluso intraterrestres. La eterna pregunta, ¿a qué vienen? ¿Por qué están aquí? Realmente no lo sabemos, lo desconocemos. Quizá tampoco seríamos capaces de comprenderlo por mucho que intentaran explicarnos. En el caso de la raza predominante en la vida de José María Gómez Montiel, lo que sí sabemos es que no vienen a transmitir mensajes apocalípticos, tampoco a salvar a la humanidad, ni a intervenir en el transcurso de su desarrollo, ni de nuestra historia, al menos de forma directa. Su intervención es sutil, pero al mostrarse producen automáticamente una apertura de conciencia en la mayoría de sus testigos. Nos dan a conocer la existencia de otras realidades. Con la evolución el ser humano se ve cada vez más preparado para conocer lo que desde siempre ha sido ocultado por unos pocos. Resulta positivo saber que por mucho que nos empeñemos, ni estamos solos, ni somos el ombligo del universo. Sin embargo, de cada ser humano depende el despertar, salir de la manipulación a la que estamos sometidos por quienes se atribuyen el control a nivel mundial y de realizar un trabajo interno, introspectivo, individual y plenamente consciente, independientemente de que nos encontremos con ciertos fenómenos supernaturales o no, ya que depende y dependerá siempre de nosotros mismos. Pero sabed que siempre podemos esperar lo inesperado. Tenemos todavía mucho camino por recorrer, y esto se hace evidente cuando hablamos del miedo, nuestros miedos. El miedo nos hace peligrosos y tiene la capacidad de sacar lo peor de nuestra humanidad. Es por ello que ellos siempre están tanteando esta faceta nuestra, el miedo. Si vencemos el miedo a lo desconocido por el mero hecho de ser desconocido, tendremos mucho camino recorrido. La vida es mucho más de lo que alcanzamos a ver. Siempre podemos esperar lo inesperado. El ser humano debe de dejar de juzgar para poder evolucionar, eso para empezar. Entonces seremos capaces de ver más allá, de percibir mucho más. Si somos humildes, nos daremos cuenta de que el ser humano se halla todavía en un jardín de infancia. Si logramos salir de un sistema de creencias basado en los sesgos, los prejuicios, el miedo y la desconfianza hacia quienes son o se muestran diferentes, nos libraremos de una pesada carga que nos limita y nos manipula. Se nos abrirá un mundo nuevo repleto de nuevas posibilidades. Pero recordad que, por mucho que nos empeñemos, ni estamos solos, ni somos el ombligo del universo. De contactado nada, ha llegado. Esto es un nivel supremo, ¿no?, de lo que se conoce el contacto. Más o menos diríamos que una especie de familiar, una raza en concreto que viene, lo sigue desde el inicio de los tiempos, en cuanto a su familia, en cuanto a sus ancestros, que ha continuado generación tras generación hasta llegar a José María. Tenemos un fenómeno muy particular que se materializa con la presencia del mismo José María.